Ahora, ¿sí? Bien. Eh, Saludo en el nombre del Señor a todos los que cuando me conecté no estaban aún conectados. Dios sea con su vida. Agradezco primero al Señor por poder conocerles a través de este medio. Yo esperaba en febrero ya a esta altura haberme dado un viaje a Coyhaique, pero la circunstancia no nos ha permitido por este año hacerlo. Yo espero el próximo año eh, poder visitarles. Ya no podemos ir de una manera muy regular, pero sí unas 2 veces como mínimo en el año poder estar con ustedes allá. Bueno, ahí aparece mi nombre, me llamo Cristian Yáñez Rosales, mi esposa es la hermana Alba Chávez Toro, y nuestra hija Laura Yáñez, y nuestro hijo Leonardo, que está él en San Pedro, está estudiando en la Universidad de Concepción. Entonces, por eso él no está con nosotros acá en Puerto Montt. Nosotros llegamos acá a Puerto Montt en el mes de marzo, nos trasladaron en febrero, nos hicimos cargo de la iglesia de La Rotonda en Puerto Montt. Los pastores nos enviaron a trabajar a este distrito, no solo a pastorear esta iglesia, sino también la supervisión del distrito. Estuvimos nosotros 9 años aproximadamente en la ciudad de San Carlos, en Ñuble. Pasado Chillán, tuvimos 9 años ahí pastoreando esa iglesia. Eh, Venimos desde la iglesia de Perales en Talcahuano, del antiguo obispo Raúl Torres. De ahí nosotros, bajo la administración del pastor Arturo Villarroel, ahí nos enviaron a San Carlos a hacernos cargo de la obra en ese lugar. Trabajamos por 9 años, también servimos en la supervisión de ese distrito casi por 3 años y por gracia del Señor estuvimos viajando 5 años siendo viaje misionero a Argentina con la impartición del Instituto Bíblico que tenemos como Iglesia Evangélica Universal. Tuvimos casi 5 años viajando una vez al mes, llevando la enseñanza a dos iglesias en particular, que es la iglesia de Cutralcó y también la de Cipolletti. Allá en Argentina nuestra misión lleva por nombre Resplandor Evangélico Universal. Tenemos alrededor de 11 iglesias aproximadamente en la provincia de Neuquén, Río Negro, Mendoza y provincia de Chubut, ya en Trelew. Así que Dios nos ha llevado por varias partes junto a mi esposa, llevando la palabra, y acá en Puerto Montt ahora en este tiempo, acá en el sur, por cuánto no lo sé, serán algunos años, después iremos a ir más al sur tal vez, no tengo idea. Dios es soberano, Él obra como Él quiere, nuestras vidas dependen de Él y hemos invertido nuestra vida en el reino en gratitud, hemos entendido el llamado del Señor hacia nosotros, somos un matrimonio misionero, amamos las misiones, queremos ser movilizadores. Dios por ahí nos ha permitido poder trabajar con algunos jóvenes en esta área y espero en el Señor que podamos aún movilizar a otros más y empezar a ser punta de lanza en esta parte de las misiones en nuestra Iglesia Evangélica Universal. Y conversando con mi pastor el otro día, hablábamos justo del hecho de Coyhaique, que es un lugar estratégico para poder hacer misiones en la Patagonia. Uno sueña a veces, se dispersa en el pensamiento de Dios de poder llevar el Evangelio aún más allá a los lugares donde aún, ¿no es cierto?, necesitan oír del Señor. Entonces creo que es tiempo, el Señor ya viene pronto y la iglesia tiene que seguir proclamando el Evangelio de Dios, expandiendo su reino, y eso es a través de la predicación. Así que deseo en el Señor que podamos estar orando para que Dios haga desde ahí mismo de la iglesia de Coyhaique una base para expandir su reino hacia otros lugares de allá mismo. Así que Dios les bendiga grandemente. Bien, amados, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16. Vamos a leer un pasaje bastante conocido, un pasaje bien importante o central dentro de la formación de la iglesia, ¿ya? Y aparece acá en este pasaje, en el versículo 13 del capítulo 16 de Mateo. Este pasaje aparece también en los otros dos evangelios,
que son los evangelios sinópticos en este caso, que es Mateo, Marcos y Lucas. Aparecen los otros dos igual, el relato un poco más reducido, con otra perspectiva, pero al final resalta lo mismo, que es esta gran declaración que hace el apóstol Pedro con respecto a quién es Jesús. Él alzó la voz, pero era el pensamiento de todos los discípulos, en general, de los 12 que estaban con él. Ellos reconocían esta verdad en la persona de nuestro Señor, ¿ya? Así que vamos a leer acá un pasaje que me ha bendecido mucho mi vida. Cada vez que la predico, la comparto, me bendice cada vez más, porque es palabra de Dios y infunde aliento a mi corazón, ¿ya? Y espero que en esta tarde también lo pueda hacer para usted. Vamos a leer en el nombre del Señor, Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 13 en adelante. Dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Fue la pregunta del Señor, directamente a los discípulos. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Bendita palabra del Señor. Ya hemos orado, así que vamos a ir directo a la palabra del Señor. Este pasaje nos muestra a nosotros cómo lo más relevante, por decirlo de alguna forma, está, ¿no es cierto?, el hecho que sobre la declaración que los apóstoles hicieron de la persona de nuestro Señor, es que Cristo fundaría su iglesia, formaría su iglesia, Él edificaría una iglesia a partir de la persona de nuestro Señor Jesucristo, de su obra redentora en la cruz del Calvario. Por lo tanto, la iglesia, amados hermanos, no es cualquier cosa. La iglesia no es cualquier grupo de personas, ¿ya? La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la familia de Dios, lo dice la carta a los Efesios. La iglesia es el templo santo de Dios donde Él quiere glorificarse. Por eso es que para nosotros debe ser de suma importancia y valor debe tener la iglesia local para cada uno de nosotros, amados hermanos. Ustedes en Coyhaique, que son parte de la iglesia local ahí en ese lugar, ustedes son familia de Dios, ustedes son el cuerpo de Cristo allí, ustedes son los representantes de Cristo en el lugar donde Dios les tiene y donde ustedes van y se desenvuelven, su trabajo, en el estudio, ¿no es cierto?, donde sea, en su familia, usted es representante de Cristo, es embajador de Dios en medio de este mundo. La iglesia del Señor no es cualquier cosa, y hoy da tristeza ver cómo ha sido tan desvalorada para algunas personas la iglesia del Señor, la iglesia local. La iglesia de Dios, que es un organismo vivo, que es ¿no es cierto?, una institución divina e indestructible. Se lo dijeron cuando tomaron preso, ¿no es cierto?, a Pedro y a Juan allí en el libro Los Hechos, en el capítulo 5, ¿ya? Y después de haber indagado tanto, dijeron: mire, dejémoslo. No vaya a ser cosa que estemos dando nosotros yendo en contra de Dios. Si esto no es de Dios, va a perecer. De aquí a un poco tiempo se van a disolver, pero si es de Dios, mejor no. En pocas palabras, el dicho chileno: no nos metamos bajo las patas los caballos, dejemos que esto siga su curso. Porque de alguna forma se dieron cuenta que tal vez podían irse en contra de Dios, y hasta el día de hoy la iglesia del Señor sigue en pie, no porque los que han dirigido a la iglesia han sido sabios o tal vez son los más capaces, los más inteligentes, no, porque la iglesia de Dios la sostiene Jesucristo, es Él quien sostiene su iglesia, aleluya.
porque no está fundada en las personalidades. La iglesia no depende de las personas, la iglesia depende de Dios. Y Él usa a quien quiere, y Él llama a quien quiere, y capacita y envía a las personas que Él así ha determinado, amados míos. Y no hay cosa más extraordinaria, más maravillosa que ser parte del obrar y del mover de Dios en su obra, de ser protagonistas en la expansión del reino de Dios a través de la predicación del evangelio. Hoy para muchas personas la iglesia está muy mal catalogada, no la valoran como deberían valorarla, ¿ya? Algunos hermanos valoran más pertenecer a otro tipo de organizaciones y agrupaciones que a la iglesia misma de Dios. No hay un compromiso real y verdadero con Cristo. Muchas personas que hoy sirven a Dios en otros lugares, a lo mejor no sucede ahí con ustedes, pero uno conoce a personas que buscan a Dios solo por conveniencia. En el principio, como nosotros leíamos en este pasaje, al llevar Jesús a los discípulos fuera de Jerusalén, al norte de Palestina, casi a 200 kilómetros de Jerusalén, a un lugar muy pagano donde habían, ¿no es cierto?, diferentes religiones en ese lugar, e incluso había un templo hecho para Herodes, ya de adoración para él. En ese lugar, el Señor les hace esta pregunta a los discípulos y le dice, ¿quién dice los hombres? ¿Qué dicen las personas? ¿Cuál es la opinión que tienen las personas con respecto a la persona de Jesús? ¿A quién era Él? Ahora, para nuestro Señor, Él, como lo dice el Evangelio de Juan, que no había necesidad que el hombre le declarara lo que había en Él, porque Él conocía lo que había en cada una de las personas que le rodeaban. Lo sabía muy bien. Pero Él les hace esta pregunta a los discípulos como forma de evaluarlos, o ellos mismos también irse dando cuenta y el evaluar el compromiso que había en ellos, si ellos en realidad reconocían a Jesús como el Hijo de Dios. Ahora, les pregunta con respecto a lo que dicen y ellos dan una respuesta con respecto a lo que habían escuchado de las personas. ¿Qué decían ellos con respecto a Jesús? Y decían que uno era Juan el Bautista. ¿Ah? Creían de que él como que había resucitado y andaba nuevamente predicando por la forma en que Jesús exponía la palabra. Ahora otros decían que era Elías o Jeremías o algunos de los profetas por las cualidades que nuestro Señor mostraba. Las personas tenían una opinión con respecto a Jesús. Eran parte de la multitud, de las personas que seguían al Maestro, pero que no había un compromiso real con respecto a Cristo mismo. Le seguían por conveniencia. Ya el Señor con anterioridad ya había encarado a las multitudes y les había dicho el por qué ellos le buscaban. Y eso lo encontramos en el Evangelio de Juan, ahí lo relata muy bien en el capítulo 6, si no me equivoco, donde habla del pan de vida, cuando dice que Él es el maná venido del cielo. Él encara a las multitudes y le dice, vosotros me buscáis porque coméis y os saciáis, ¿ya? Y quedáis satisfechos. Cuando él empezó a hablarle claramente a estas personas, ellos tomaron sus cosas o se dieron media vuelta y se fueron para su casa. Y los discípulos, ¿no es cierto?, asustados, le decían, Señor, no tienes cuidado, Señor, mira, se están yendo estas personas. ¿Ah? Y el Señor, sin titubear, le dice a ellos, ¿y ustedes quieren irse también? ¿Es muy duro lo que estoy diciendo? Váyanse, si quieren. Y Pedro, ¿no es cierto?, que era el que sacaba la voz por su personalidad, la personalidad que él tenía, dijo, Señor, ¿pero a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Si solo en ti encontramos la plenitud de la vida. Yo me imagino la confrontación del maestro, decirle, ¿te quieres ir? Váyase. Ni una preocupación, no se inmutó el Señor a decirle no se preocupe o tratar de, ¿no es cierto?, de acomodar las palabras para que ellos no se sintieran asustados. No, yo creo que él sintió en su corazón esa confrontación y sintió de alguna forma un vacío, no sé, un impacto en su vida.
No concibía Pedro en su mente el estar sin el maestro. Por eso le dice, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién otro? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. O sea, en ellos, en los discípulos, había un conocimiento real de quién era Jesús, porque ellos vivían con él. Ellos le vieron caminar sobre las aguas, le vieron desatar la lengua de los mudos, abrirlos, ¿no es cierto?, destapar los oídos de los sordos, vieron a los cojos andar, caminar, vieron la multiplicación de los alimentos que venía un poco antes de este relato, donde el Señor hace esta obra milagrosa. Ellos lo vieron, por eso en ellos no había duda, porque eran las personas más cercanas al Maestro, que estaban mucho más cerca de él. Había una relación personal con Jesús, por eso ellos sabían quién era Jesús. Pero la multitud no. Ellos tenían una opinión con respecto a Jesucristo. Y hoy en día usted puede preguntar a las personas, y muchos tienen una opinión con respecto a Jesús. Algunos, ¿no es cierto?, tienen un conocimiento vago del Señor, o algunos porque tal vez han sido sanados de alguna enfermedad. Dios ha obrado un milagro, tal vez en su economía o en otras áreas de su vida, restaurar su matrimonio, a lo mejor en restaurar la relación con los hijos, buscaron al Señor en algún momento por algún motivo personal. Para muchos hoy, el Señor es como el bello genio que está en la lamparita y se frota cuando necesitamos algo y sale Él y nos dice qué necesitamos y le pedimos y Él nos cumple el deseo, pero no pasa a ser más que eso para muchas personas. Hoy Jesús no es el Señor de sus vidas. Y ahí radica la gran diferencia entre una persona que es simpatizante, que es observadora, que solo mira de lejos, pero no quiere un compromiso mayor con Jesús, a los que sí tienen a Cristo en su vida, que le han reconocido como el Salvador de su vida y como el Señor de su vida. Porque muchos reconocen en Cristo sí esa obra salvadora y redentora, pero no quieren rendir sus vidas a las plantas del Señor porque no quieren renunciar a la vida que este mundo les ofrece, a los caprichos humanos y carnales que nos alejan más de Dios que acercarnos a Él. Hoy es necesario que nosotros como hijos del Señor, podamos restablecer una relación íntima y personal y no basar nuestra fe de lo que opina el resto con respecto a Jesús, sino basar nuestra convicción de que Jesús es el Hijo de Dios en base a lo que nosotros hemos vivido con Él, en base a la relación que nosotros tenemos con Jesús hoy. Y Él ha edificado su iglesia a través de personas como usted y como yo. No perfectas, imperfectas, dependientes de su gracia, de su bondad, vulnerables, sí. Pero Dios nos ha puesto su mirada sobre nosotros y nos ha llamado a ser parte de esta iglesia. Pese a la pandemia que hoy, ¿no es cierto?, que ha golpeado toda esta humanidad, la iglesia ha permanecido. Ella no se ha detenido. Hoy, como decía mi pastor, y acá es lo mismo que exhorto a los hermanos, es el medio por el cual nosotros nos congregamos a través del Zoom o del Facebook, en un grupo privado, pero qué experiencia más hermosa. Experimentar la presencia de Dios, cada hermano en su hogar al participar del culto. Cada hermano en poder cantar y levantar sus brazos y adorar al Señor, ¿sabe? Ha sido experiencias pero gloriosas que hemos tenido en el Señor, porque la iglesia no se limita a una estructura, la iglesia no está limitada en el tiempo, la iglesia no está limitada en la distancia, porque la iglesia la componemos nosotros y es un ente espiritual. Y donde estuviéramos y nos ponemos de acuerdo para reunirnos, amado, ahí Dios está con nosotros, porque la iglesia es el templo de Dios donde Él quiere glorificarse y manifestarse, amados míos. La vida cristiana es inconcebible vivirla lejos de la comunión con la iglesia de Dios, con los hermanos. Nosotros debemos buscar permanecer en esa unidad, en la unidad de la fe, en la unidad con nuestros hermanos. Debemos procurar permanecer en ella orando para que podamos vivir en la comunión que Dios así quiere.
En esta gran declaración que hace el apóstol Pedro, el Señor responde y le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto es algo que ha provenido de parte de Dios. Tú has logrado entender que yo soy el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y nosotros hemos logrado entender eso porque le hemos conocido. El apóstol Juan dice en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien tú has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Es el regalo que Dios nos da, pero esto es un continuo conocer a Dios en la intimidad, a Cristo como nuestro Salvador, todos los días de nuestra vida. Debemos ir conociendo más y más a ese que nos llamó un día de las tinieblas a su luz admirable. Bendito Señor por la salvación que Él nos ha dado. Jesús dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esto es algo glorioso, amados, y lo cual debemos nosotros valorar. Es que la iglesia, como les decía hace un rato atrás, no es de los hombres, no depende de nuestras capacidades. La iglesia es de Cristo. Ha sido perseguida a través de los siglos, pero no han podido destruirla. En China, hace años atrás, se decían las organizaciones misioneras que mataban a un misionero y por uno se levantaban 100 nuevos creyentes. Por un mártir, la sangre de uno era la siembra de 100 nuevos creyentes en China. Aunque el hombre persiga a la iglesia y quiera destruirla, no va a poder, porque la iglesia le pertenece al Señor. Él edificaría su iglesia. En segundo lugar, el Señor dice de que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Es la protección que Dios ha prometido sobre su iglesia. Es la protección del Señor sobre nosotros como hijos de Dios. Cuando usted lee sobre los misioneros, hay un libro que se llama Locos por Jesús. Y en ese libro cuenta historias pero extraordinarias de experiencias de hermanos misioneros que han sufrido por causa del evangelio, cómo han visto obras gloriosas. Me recuerdo de una experiencia, uno de ellos, en uno de los países comunistas, me parece que es en Rusia, donde salió, fue pillado por los guardias allí en ese lugar y él corrió por su vida y dice que delante de él se encontró con un río y este hermano que iba arrancando para que no lo tomaran detenido, dice que pasó pero corriendo por sobre las aguas del río. Cuando estaba al otro lado se dio cuenta que no se había hundido y que algo sobrenatural había sucedido. Al igual que Pedro, este hermano corrió sobre el agua, amados, hasta el otro lado. Te me dirá: pastor, ¿está loco? No, no, no. Son cosas que han vivido otros por causa de Cristo. La protección divina de Dios. El cuidado de Dios sobre su iglesia. El cuidado de Dios sobre aquellos que buscan su rostro con humildad y con sencillez. Dios protege a su iglesia. Él es quien la guarda. El apóstol Pedro, siendo un perseguidor de la iglesia, se encontró con Jesús camino a Damasco, y cuando vio ese resplandor de luz, esa gloria ahí, él cayó postrado. Yo imagino tal vez como Isaías cuando vio la gloria de Dios y el hombre no hallaba qué hacer, porque había sido totalmente desnudado. Su maldad, la santidad de Dios lo confrontó con su humanidad. Acá Pablo llega al caer, ¿no es cierto?, en tierra, dice que él le dijo: ¿quién eres, Señor? Reconoció la autoridad de aquel que se le apareció y escuchó la voz y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo perseguía a la iglesia, él perseguía a los cristianos, los tomaba y lo entregaba a la autoridad. Él asintió la muerte de Esteban. Él perseguía a la iglesia, pero cuando Cristo se le aparece le dice: ¿por qué me persigues? Por eso, amado, es que la iglesia no es cualquier cosa, como dice el apóstol Pablo, porque llegó a comprenderlo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es usted y soy yo, y cada uno ocupamos un lugar específico en la obra de Dios.
Por eso el creyente debe ser una persona comprometida con la obra de Dios, con su reino, con el llamado que Dios le ha hecho a ustedes allá en Coyhaique, una iglesia amada por Cristo. Una iglesia que ha permanecido a través de los años con viento y marea porque Cristo está con ustedes y le ha llamado para ocupar un lugar en ese lugar. Les ha llamado para que ustedes sirvan en ese lugar donde están y deben aprender a valorar y amar el lugar donde están, amar a sus hermanos, respetarle a sus hermanos, honrar a sus hermanos, honrar a su pastor. Buscar la voluntad de Dios para usted en ese lugar donde Dios le ha insertado, amado hermano, no en otro lugar. Ahí Dios le llamó y ahí Dios lo va a usar y ahí Dios lo va a capacitar para usarlo a usted para la expansión del reino de Dios. Pero debe ser fiel al Señor y valorar, aprender a valorar la iglesia de Dios. No sea un mero espectador de la obra de Dios. No sea un cristiano de galería. No sea un cristiano que opina solo de la galería, le gusta gritar y decirle al DT cómo tiene que hacer las cosas. Esconderse detrás de otro para criticar y juzgar. No, sea usted de esos que quiere entrar a la cancha y quiere colocarse la camiseta y quiere trabajar duro y quiere entrenar y quiere disciplinarse para ser parte de ese equipo. No solo de la galería. Cuando todo va mal, el pastor tiene la culpa, es que el hombre no está orando, que él se ha despreocupado, que él no está visitando. Pero cuando está la gloria de Dios en la iglesia, hoy Dios nos ha bendecido, aquí el pastor no tiene nada que ver otra vez. No, amados. Dios nos ha llamado a ser parte de su obra, de su iglesia. Hay un tema que tengo yo y se llama la iglesia local, y algún día se lo voy a predicar, pero cuando vaya. En base a todo lo que viví desde muy joven, ¿he cometido errores? Sí, los cometí, muchos. Con el afán de servir a Dios cometí muchos errores, pero de esos errores aprendí. Y en la iglesia local es donde uno aprende a amar a Dios y a servir al Señor y buscar el encuentro o el buscar su lugar dentro del reino, amados. Usted no está en la iglesia para solo ocupar un espacio. Usted está para servir a Dios y a sus hermanos. Usted no puede decir que ama a Dios y no ama a la iglesia. Es como decirle a nuestras esposas, los que estamos casados, yo amo tu cabeza, pero tu cuerpo, no quiero nada con él. No es lógico. Cristo es la cabeza. La iglesia es el cuerpo. Si yo digo que soy creyente y soy un discípulo de Dios, debo amar la iglesia, al igual que amo a Cristo. 2 grandes mandamientos dejados, dijo el Señor. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay un divorcio en esto. O amo a Dios o no lo amo. Si amo a Dios, amo a mi hermano. Lo dice la palabra. La gente tenía una opinión. Los discípulos habían logrado conocer a Jesús. Hoy, amados, yo quiero exhortarles a que ustedes aprendan a valorar el lugar donde está, la iglesia. No es cualquier cosa. La iglesia es la que va a trascender por la eternidad. Y Dios la ha establecido a través de iglesias locales como ustedes allá en Coyhaique, nosotros acá en Puerto Montt. El día en que Cristo venga nos va a reunir a todos. Los que hemos sido fieles, los que hemos permanecido hasta el fin, que hemos abrazado su cruz, que hemos recibido este regalo maravilloso de la salvación. Y que en nuestra relación personal con Dios cada día vamos conociéndole más y más a Él. Hoy quiero invitarles a que no sea un mero espectador de la gracia de Dios, de su obra, que no solo tenga una opinión con respecto a quién es Jesús, sino que usted sea para usted en realidad Jesús el todo para su vida. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es? ¿Es el todo? ¿Es el motor de su vida? ¿O solo es un bello genio? ¿A quién va cuando tiene necesidad?
cuando quiere algo. O Jesús es el centro de todo su ser. Dijo Salomón al concluir Eclesiastés, después de darnos una mirada de la vida humana como algo tan pasajero, como vanidad. Dice al final, termina su discurso diciendo, el fin de este discurso es este, que debemos guardar su mandamiento y temer a Dios. Debemos nosotros buscar el amar a Dios con todo nuestro ser, amados. Le voy a invitar que podamos orar al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos en esta tarde. Gracias por exhortarnos, Señor, a través de este mensaje. Queremos conocerte cada día más, Señor, y no solo ser meros espectadores, parte de la multitud, de los que no se comprometen, Señor. Ayúdanos a comprometernos más, a tomarnos de tu mano, Señor, a estar más cerca tuyo y saber, Señor, en nuestro interior, quién eres, Señor, en realidad, y llegues a ser tan vital para nosotros como el aire que respiramos. Te pido que bendigas a mis hermanos en Coyhaique. Señor, que tu palabra cobre vida en sus corazones, sea de fortaleza, de ánimo, para que prosigan, para que sigan, Señor, firmes, creciendo, animándose el uno al otro, estimulándose al amor, para de esa forma, Señor, darte gloria, honra y loor a ti, oh Dios. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.